Sí, señor. No escucho. ¿Qué pasa? Listo, bueno, entonces recordemos mientras esto la gente va llegando, que estamos viendo uno de los algoritmos pues que va a llevar a otros métodos muy populares, muy utilizados hoy en día en Machine Learning. Y eso es lo que llamamos los métodos de ensamblaje. Recordemos que ya los definimos como simplemente una suma ponderada de un conjunto de predictores. Listo. Y todo va a depender entonces de ese número de elementos o predictores que vamos a incluir en la suma. Entonces, si m vale 1, pues simplemente estamos construyendo, por ejemplo, un árbol de decisión y hacemos una sola predicción. Si m vale 2, es que construimos dos árboles, tenemos dos predicciones y las promediamos, y así sucesivamente. Entonces, ese parámetro m es el que va a definir realmente qué tantas predicciones o qué tantos árboles, por ejemplo, tenemos que incluir en la suma, ¿de acuerdo? Y segundo, pues la pregunta es saber qué constante alfa utilizamos. Como vimos, el alfa sub m en los problemas de árboles aleatorios y el bagging va a ser 1 sobre m, que es el que tenemos acá. Es decir, le estamos dando el mismo peso a cada una de las predicciones que hacen parte de ese ensamblaje. ¿Por qué utilizamos eso? Pues porque miren que esto no es otra cosa que el promedio de un conjunto de m predicciones. Entonces, como el objetivo de nosotros es obtener un error de predicción o un error de generalización pequeño, pues la idea es utilizar el ensamblaje para, bien sea minimizar el sesgo o minimizar la varianza. Y recordemos que el bagging y el random forest están diseñados o fueron propuestos con el fin de atacar la varianza, es decir, reducir la varianza y de esa manera reducir el error de predicción. ¿Y por qué la varianza? Porque recordemos que la sesión pasada vimos que primero que todo el estimador bagging es un estimador que es insesgado, o sea, no hay que preocuparnos por el sesgo, pero sí tiene varianza. Entonces la preocupación es cómo podemos reducir la varianza, porque al reducir la varianza, pues estamos reduciendo el sesgo. Miren entonces que demostramos que la varianza sigma cuadrado, recuerden que este sigma 2 es la varianza de estos elementos que están acá, es decir, de cada una de las predicciones, y como se asumieron que son idénticamente distribuidos, entonces todos comparten la misma varianza. Y demostramos que esa es la varianza dividido el número de elementos que aparecen en el ensamblaje. Entonces, miren que si m tiende a infinito, es decir, m lo suficientemente grande, pues esa varianza dividido m, es decir, la varianza del bagging va a tender a 0, lo cual es una propiedad deseable para nosotros. Pero podemos caer en el error o incurrir en el problema de cometer sobreajuste, overfitting. Entonces hay que buscar, vamos a verlo más adelante en las aplicaciones, cómo elegir adecuadamente ese valor m, de manera que no vamos a caer en el caso del sobreajuste, es decir, abusar de que m sea muy grande, porque de esa manera el error de predicción tendería a 0 y podemos caer en esos problemas de sobreajuste. Vimos entonces que el algoritmo bagging se componía de estos tres pasos. El primer paso es obtener un conjunto de muestras bootstrap. Recuerden que cuando hablamos de la palabra bootstrap no es otra cosa que una selección aleatoria o extracción aleatoria del mismo número de elementos, es decir, el mismo número de elementos que están en nuestra base de aprendizaje, pero con una característica que la hace diferente a la base de datos original, y es simplemente que ese muestreo lo vamos a hacer con reemplazamiento. Vimos en la sesión pasada, ahí en R,
como uno de los datos originales, o sea, la base de datos D, uno simplemente hace una extracción aleatoria del mismo tamaño de la base de datos sobre los elementos de esa base de datos, y la única manera de garantizar que esa base de datos nueva va a ser diferente al original simplemente es permitiendo eso, que exista reemplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que algunas observaciones o muestras sean seleccionadas con repetición en esa muestra y por lo tanto pues se vienen con sus características X y con su variable target Y. Y pueden haber unas observaciones que no fueron seleccionadas, por lo tanto no van a ser tenidas en cuenta en esa muestra bootstrap. Entonces simplemente tenemos un conjunto de muestras bootstrap, aquí las denotábamos como B, bueno, las podemos denotar como M mayúscula, tengo que arreglar eso, y con base en cada una de esas muestras bootstrap, pues simplemente hacemos un entrenamiento. Entonces, por eso la anotación aquí. El F gorro, recuerden que nosotros tenemos que obtener un estimador o una aproximación de esa función desconocida que me relaciona la Y con las X. Le ponemos la notación estrella para indicar que es una muestra bootstrap, y B simplemente es para decir si es la primera, segunda, tercera o así sucesivamente hasta un B mayúscula, muestras bootstrap, ¿de acuerdo? Entonces aquí esta fase de entrenamiento es súper importante porque ahí es donde nosotros vamos a utilizar bien sea árboles de decisión o con cualquier otro método de aprendizaje automático que estamos viendo, pero usualmente en la práctica se utilizan mucho los árboles de decisión por todas esas ventajas que ya hemos visto. Una vez que ya tenemos cada una de esos entrenamientos, ya tenemos B mayúscula entrenamientos, pues ya simplemente nos queda aplicar el método Bagging, que es promediar, ensamblar esas predicciones. Y nos preocupamos principalmente sobre este elemento B o M, listo, para no caer en el problema del sobreajuste. Entonces, ojo, que cuando hablamos de obtener las bases de datos sobre las cuales vamos a entrenar las funciones y posteriormente hacemos las predicciones y las ensamblamos, ¿de acuerdo? Entonces, la única manera de garantizar que cada vez que tenemos una muestra, esa muestra es diferente a las demás y es simplemente permitiendo que exista reemplazamiento. En la clase de hoy nos vamos a dedicar entonces a los bosques aleatorios, el famoso random forest, bastante utilizado, un método muy popular en aprendizaje automático. Listo. Y la idea es que recordemos la sesión pasada, hicimos una demostración que era esta que estaba acá. Esta que estaba acá. Cuando fuimos a calcular la varianza del algoritmo Bagging o de las predicciones del Bagging, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos la varianza dividido el número de elementos del ensamblaje. ¿Y por qué llegamos a ese resultado? Porque estamos asumiendo que la muestra era independiente, es decir, que el conjunto de M predictores que tenemos nosotros son una muestra aleatoria independiente. Entonces, gracias a la independencia podíamos tener este resultado, pero eso en la práctica no siempre se cumple. Usualmente existe algún grado de dependencia entre cualquier pareja de predicciones que nosotros tenemos acá. Me disculpan un momento, cierro el balcón que hay un perrito por ahí haciendo bulla. Ya voy. Siempre le da por ladrar hasta ahora. Discúlpenme. Listo, entonces vamos a ver cómo esa fórmula cambia, que es esta grosería larga que está acá, eso simplemente es asunto de notación. Entonces voy a compartirles, bajar de compartir acá, les voy a compartir el screen de la tableta para mirar cómo es que funciona este método. Listo, y esa es la base del Random Forest. Si ustedes van a los textos del Random Forest, realmente no hay textos de eso, apenas hay uno, ahorita hablamos un poco de ese texto, realmente es una tesis de doctorado, y lo que hacen de Random Forest lo dejan prácticamente para unas pocas páginas en los diferentes textos de Machine Learning. Entonces a mí me gusta como sacarle un poquito de jugo debido a que es muy escaso lo que existe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Recuerden, lo vimos la vez pasada, supongamos que tenemos una variable aleatoria y esa, ay, perdón, pongámoslo más delgado.
Listo, nosotros tenemos una variable aleatoria X, pero hicimos su promedio. Y ese promedio, recuerden que es 1 sobre el número de datos de la sumatoria desde I igual 1 hasta N de cada una de esas variables aleatorias. ¿De acuerdo? Ese es el promedio, esta es la media. Y eso es lo que nosotros realmente tenemos en el bagging. Miren que es una suma de las predicciones. ¿Listo? Simplemente las llamamos F gorro de X. Aquí la pongo X pues para cualquier variable X, Z, W, lo que ustedes quieran pensar. Vamos a calcular entonces la varianza. Ya la media la calculamos y probamos que era un estimador que era insesgado. Aquí ahora vamos a calcular cuál es la varianza de X barra. Y nosotros ya vimos, como esta es la varianza de una constante, que es este 1 sobre n que tenemos acá, por la sumatoria de esas variables aleatorias, entonces por propiedades de la varianza, eso es 1 sobre el número de observaciones al cuadrado, o sea, la constante al cuadrado, por las varianzas de la sumatoria en i, voy a poner así, igual 1 hasta n, de las x sub i. Listo. Pero esto a su vez es igual a 1 sobre n cuadrado. ¿Y qué es la varianza de una suma? Ya lo vimos. Esa no es otra cosa que la sumatoria en i de cada una de las varianzas de x sub i. Pero recuerden que no se nos puede olvidar un componente bien importante que son las posibles covarianzas que existen entre cualquier pareja de esas variables aleatorias X. Entonces esto es 2 veces, ahorita hablo porque es de 2, de la sumatoria, pero para todo I diferente de J, de la covarianza entre X sub I y X sub J. ¿De acuerdo? Entonces, miren que si hay independencia, si las X sub I son independientes, todo este término que está acá se nos vuelve igual a 0. Listo. Pero es bajo ese supuesto de independencia que hemos hecho. Pero en la vida real vamos a ver que puede haber dependencia. Entonces, si hay dependencia, eso va a ser diferente de 0 porque obviamente no existe independencia. Listo. Ahora, ¿por qué el 2? Porque la covarianza entre x sub i con x sub j es lo mismo que la covarianza de x sub j con x sub i. Entonces, como son iguales, pues hay dos elementos. Entonces, por eso el 2 que está acá. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya tenemos eso, podemos simplificar esta fórmula tan grande y nos queda así, 1 sobre n cuadrado, que nos va a multiplicar. Recuerden que hemos asumido que las varianzas son iguales. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las variables son idénticamente distribuidas. Listo. Entonces, si eso es verdad, pues voy a tener la suma en i de los sigma 2. Miren que no está indexado por i, porque cada una de esas x sub i tiene la misma varianza común que es sigma cuadrado, más 2 veces la sumatoria de, bueno, vamos a quitar esa sumatoria, no la vamos a necesitar, vamos a ver por qué. Eso va a ser igual a n por n menos 1 dividido 2. ¿De acuerdo? Y eso va a ser multiplicado por sigma sub i, j. Entonces, ojo, estas que están acá, esas sigma 2 y j, son estas covarianzas. Es la manera corta de escribir esto tan largo que tenemos acá. Entonces lo denotamos como sigma y j. ¿De acuerdo? ¿Y por qué este término de n por n menos 1 al cuadrado? Porque recuerden que estas covarianzas vienen en parejitas. Listo, porque hemos dicho que la covarianza entre x sub i es igual a la de x sub j y pues por lo tanto la covarianza de x sub j con respecto a x sub i es la misma. Entonces esa es la manera de uno resumir para n. Recuerden que en la sumatoria está esta n allá en la sumatoria. Entonces eso nos va a resumir todo el conjunto de posibles covarianzas para i diferente de j. O sea, todo esto que está en esta sumatoria. ¿De acuerdo? Profe, no entiendo todavía. Supongamos que tenemos una matriz de covarianza sigma y aquí van a estar la varianza sigma 2, la varianza sigma 2 y la varianza sigma 2. Y aquí está la varianza de 1 con 2, la de 1 con 3, aquí la de 2
con 3 y aquí la de 3 con 1, con 2, la de sigma de 3 con 1 y aquí la de sigma 2 con 1. ¿Listo? Todo eso se mete en una matriz. Miren que en todo este elemento de la diagonal principal están las varianzas, es decir, todas estas que están acá. ¿De acuerdo? Y por fuera de la diagonal principal, todas estas que están acá, por encima, son iguales a estas que están por debajo. ¿De acuerdo? Por eso es que tenemos ese 2 acá. Y miren que como son iguales, todas esas covarianzas, todas esas van a estar en estos términos que están aquí. Ahora, miren que nosotros tenemos n. En este caso, este es una 3 por 3. O sea, n nos vale 3. De manera que si aplicamos la fórmula, quedaría 3 por 3 menos 1 dividido 2. ¿Eso qué nos da? 3 por 2, 6. Dividido 2, eso es igual a 3. Entonces, mire que tengo los tres elementos. Un elemento, dos elementos, tres elementos. Pero como son iguales a los que están por debajo de la diagonal principal, por eso está el 2. ¿Quedó claro? Entonces, miren que esa fórmula n por n menos 1 sobre 2 me recoge todas las covarianzas de cualquier en suma de n términos, ¿listo? Que son los que están arriba en la sumatoria. Entonces, el 2 es precisamente porque son o la parte de arriba o la de abajo porque son exactamente iguales. Y me saca los tres términos. Si tuviéramos una matriz 4 por 4 y la aplicamos, pues me sacaría ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos que están por arriba. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar eso que acabé de escribir ahí. Permítanme. Busquemos el borrador, hagámoslo un poquito más grueso y borremos eso que está acá. Listo, entonces simplemente es para, ese ejemplo que hice ahí es para convencerlos de por qué esta expresión de la sumatoria de todas esas covarianzas se me reduce a esa constante n por n menos 1 dividido 2. Y el 2 que multiplica, pues simplemente es porque esas covarianzas vienen en parejitas. ¿De acuerdo? A borrar así para no tener que, pues para que vean toda la secuencia de la demostración. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Han entendido esa parte? Sí, señor, sí, señor. Listo, bueno, entonces ya tenemos esto. Entonces, ojo, me queda aquí que esto es 1 sobre n cuadrado. Recuerden que todas estas que están acá, como son n constantes, eso es n sigma 2. ¿Listo? N sigma cuadrado. Lo que está aquí, pues miren que este 2 se me va a cancelar con este 2. Entonces me queda esto más n por n menos 1 dividido, dividido nada, ¿cierto? Porque ya el 2 se nos fue. Y esto multiplicado por sigma i, j. Entonces vean que esa expresión ya se nos simplificó. Ya simplemente me queda, pues, multiplicar cada término acá. Entonces me queda que esto es un sigma 2 sobre n, ¿ya? Porque esta n se me va a cancelar con una de estas, más esta n también se me va a cancelar con una de estas, entonces me queda que esto es n menos 1 sobre n de sigma i, j. ¿Estamos? Entonces, en muchos textos, cuando vemos random forest, esta fórmula se la ponen a 1. Listo. Le dicen que la varianza de mi estimador de ensamblaje es igual a sigma 2 sobre n. Miren que este primero que tenemos acá es la varianza cuando los datos son independientes. Listo, pero como hay dependencia, tiene que aparecer este otro término. Y ese término lo captura precisamente todas las covarianzas que hay entre cualquier pareja de variables aleatorias X. Listo. Ahora, voy a borrar aquí. ¿Alguien está escribiendo eso o puedo pasar a otra hojita? Profe, sí, espere que yo ya voy a acabar de escribir. Eso, por favor. Ahora, ¿qué me queda? Listo. Miren, listo. Miren que aquí tengo la varianza, ¿cierto? Acá en el numerador. Pero miren que acá tengo la covarianza.
uno puede expresar, y usualmente así se hace en estadística, expresar la covarianza en términos de la correlación. Entonces, vámonos para allá. Vamos a limpiar todo esto y de lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente. La covarianza entre cualquier pareja de variables x sub i y x sub j, que la hemos denotado como sigma i, j, la podemos expresar como la función de correlación entre i, j que multiplica a la varianza. ¿Eso de dónde sale? Pues la definición realmente viene así, es la correlación entre x sub i y x sub j, que la denotamos como sigma i, perdón, rho y j, se escribe como coja la covarianza ij, divídala por la raíz cuadrada de sigma cuadrado y por la raíz cuadrada de sigma cuadrado j. Esa es la definición original, ¿ya? Pero hemos dicho que sigma cuadrado es igual a sigma cuadrado j igual a un sigma cuadrado común, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos dicho que son los datos idénticamente distribuidos, o sea, independiente del i o del j tenemos la misma covarianza. Entonces esto se nos simplifica y nos dice, vea, la covarianza entre x sub i j dividido, y aquí tendríamos entonces raíz cuadrada de sigma cuadrado por raíz cuadrada de sigma cuadrado, pues eso se me reduce a sigma cuadrado, ¿de acuerdo? Y vean que ya de acá simplemente me queda despejar el numerador, que es la covarianza, y eso me llevaría a la fórmula que tenemos arriba. Entonces lo que se hizo fue coger la función de covarianza y dividirla por la varianza. ¿Eso qué significa? Que estamos escalando los datos. Es decir, recuerden que la función de covarianza está definida entre menos infinito e i más infinito. Y esa función nos mide a nosotros como el grado de fuerza o de asociación lineal que hay entre esas dos variables. Pero miren que al ser entre menos infinito y más infinito, uno no sabe realmente qué es grande, o sea, qué tan fuerte es la correlación lineal entre esas variables, bien sea o positiva o negativa. Cuando hacemos la correlación, esa correlación va a tener una propiedad que al hacer el escalamiento, eso va a estar acotado entre menos 1 y 1. Entonces ahí sí uno dice, entre más cercano a 1, pues más correlación positiva, y entre más cercano a menos 1, más correlación o más fuerte la correlación negativa. Y si la correlación es 0, pues simplemente significa que no hay correlación, o sea, no hay asociación lineal. ¿Listo? Entonces nos vamos a pegar de esta formulita que tenemos acá para irnos a la fórmula que teníamos en la anteriormente. Entonces permítanme, si alguien está escribiendo, me va diciendo para no ir a borrar. Entonces la moraleja es, miren que nosotros en la fórmula pasada tenemos es sigma y j. Lo que vamos a hacer es expresar esa covarianza en términos de la varianza. ¿Listo? Y eso lo hacemos precisamente a través de ese escalamiento. ¿De acuerdo? O sea, la covarianza no es otra cosa que la correlación multiplicado por la varianza. ¿Puedo borrar ya? Sí, señor. Listo. Entonces ya recordemos que teníamos la varianza de x barra, ya veníamos sabiendo que esto era sigma 2 sobre n más n menos 1 sobre n multiplicado por sigma y j. Eso lo traemos del tablerito pasado. Entonces vamos a aplicar acá, vamos a reemplazar este término de la covarianza utilizando esa formulita que acabo de mostrarle. Entonces esto me va a ser igual a sigma 2 sobre n cuadrado más n menos 1 sobre n, que multiplica a la correlación i, j multiplicado por la varianza sigma 2. Entonces miren que ya tengo sigma 2 por aquí y sigma 2 por acá. Antes no, antes tenía la correlación solita. Pero como la correlación es igual a esto, entonces ya tenemos la covarianza expresada en términos de la varianza. Ya de aquí simplemente me queda aplicar un poquito de álgebra. Miren que esto es sigma 2 sobre n más n sobre n me da 1, o sea, esto es sigma
I, J de sigma 2 y menos 1 sobre n de sigma I, J sigma cuadrado. O sea que se puede destruir esto que estaba acá. ¿De acuerdo? ¿Quedó bien? Entonces, este n sobre este n me da 1 y sigma 2 por ρ me da esto que está aquí. Listo. Y el otro me queda menos 1 sobre n por esto que estaba acá. ¿De acuerdo? Entonces ya me queda simplemente decir que esto va a ser igual a sigma I, J de sigma 2, o sea, este término. Y por el otro lado voy a sacar un factor común que va a ser 1 sobre n, mírenlo acá la n, 1 sobre n, todo este, y este 1 sobre n, pero saco un factor común que va a ser 1 menos ρ I, J de sigma 2. Entonces, ojo, esta fórmula es la que realmente uno encuentra en los textos de Machine Learning y se la ponen a uno así. Vayan y cojan cualquier libro, el de Hastie, Tibshirani, Friedman y muchos otros, y automáticamente le van a decir, vea, la varianza del ensamblaje se puede expresar de esta manera y queda uno mirando para la luna. Listo, entonces miren que aquí les acabo de hacer la demostración para justificar esa fórmula de dónde salió. Y es muy importante esa fórmula porque esa fórmula nos va a mostrar muchas propiedades importantes. Miren varias cosas. ¿Qué pasa si ρ y J tiende a 0? Entonces, esta fórmula, la varianza de X barra, eso implica que la varianza de X barra va a tender ¿a dónde? A esta parte sería que tiende a 0, ¿cierto? Y esta parte, si ρ tiende a 0, o sea, esto que está acá tiende a 0, por lo tanto me queda que esto va a tender a sigma 2 dividido n. Miren que esa es precisamente la idea del bagging. Recuerden que en el bagging hemos asumido que las variables X o Y, en este caso las predicciones son independientes, por lo tanto la correlación es 0. Eso es lo que estamos diciendo acá. Si la correlación tiende a 0, mire que la varianza del ensamblaje tiende a la varianza del bagging. Y ya sabemos qué hacemos con el bagging, pues simplemente si n tiende a infinito, pues esto tiende a 0 y todos felices, ¿de acuerdo? Pero realmente nosotros no vamos a tener esto, nosotros realmente tenemos algo de correlación entre las variables. Entonces necesitamos ver, por ejemplo, este caso. ¿Qué pasa si la correlación I, J es negativa? Perdón, es menor que 1. ¿Qué pasaría? Pues miren que me va a decir que la varianza del X barra, si es menor que 1, ¿qué me está diciendo? Miren que tengo 1 menos algo que es menor que 1. Por lo tanto, todo esto es ¿qué? Menor que 1, ¿cierto? O sea, es una fracción de la varianza. Y lo mismo acá. Miren que este es una correlación que es menor que 1, por lo tanto, también es una fracción de la varianza. O sea, si uno va y hace eso, me queda que esto es menor que sigma 2. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que la varianza del ensamblaje es menor que la varianza de cualquiera de las predicciones que nosotros tenemos. Y eso es algo muy bueno para nosotros también, porque vea que estoy reduciendo la varianza. La varianza que obtenemos de hacer un ensamblaje es menor que la varianza que nos da cualquiera de las predicciones. ¿Listo? Entonces, nos vamos a pegar de estas dos propiedades. ¿Qué necesitamos nosotros? Sobre todo la primera, que en el algoritmo del bagging logremos reducir la correlación posible que vaya a existir entre las predicciones, porque si lo hacemos así, pues esa varianza del bagging va a converger o va a tender a la varianza sigma 2 sobre n, y ya nos queda simplemente controlar por qué tan grande es el número de términos en el ensamblaje. Listo. Entonces, permítame, yo dejo de compartir acá, o alguien está escribiendo todavía ahí.
Eso igual está en las diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar de compartir acá. Comparto las diapositivas y eso es lo que está allá. Entonces eso tan largo que hicimos es esto que está acá. Miren lo que ya hacemos, pero obviamente con la notación pues ya propia. Recordemos que tenemos un conjunto de M mayúscula predicciones, que son las F gorro de X, y calculamos la varianza del estimador Baggin. Ya vimos entonces que es la varianza de un promedio, que es todo esto. Ese es el X barra que puse pues en el tablero para hacerlo más corto. Y esto ya nos daba que era 1 sobre la constante al cuadrado de la suma de las varianzas, o sea, la suma de los sigma cuadrado, y como es constante me queda m veces las varianzas sigma 2 dividido sobre el m cuadrado, pues me queda 1 sobre m, o sea, este es el sigma 2 sobre m que les mostré allá en el tablerito. Y acá están entonces 2 veces todas las covarianzas cruzadas, pues valga la redundancia, cruzados, entre cualquier pareja de predictores. Miren que esta es la predicción L y esta es la predicción M. Listo. Por eso ponemos aquí L diferente de M. Y ya sabemos que eso vienen en parejas y para condensar toda esa suma y ese 2 que está ahí, pues a la final eso se nos reduce a M menos 1 sobre M, función de la covarianza. Mírenla acá. Vean que aquí no está el cuadrado. Listo, este es varianza porque está sigma 2, mientras que este es covarianza entre cualquier parejita. Ahora hicimos lo de ahorita, cogimos la covarianza y la expresamos en términos de la varianza. Por eso es que nos aparece la correlación ρ. Mírenla acá. Y aplicábamos un poquito de álgebra y miren que tenemos ρ por la varianza, ¿ya? Más 1 menos ρ por la varianza. Entonces ahí veíamos la propiedad de que esto, a medida que m tiende a infinito, mire que todo esto se me va para 0 y me queda ρ veces el sigma 2. ¿Ya? Y la única manera de hacer esto, pues es que este ρ lo tendamos hacia 0, para que realmente todo este término se nos vaya hacia 0. Listo, controlando obviamente por el número de términos acá. Entonces, moraleja del asunto, en el Random Forest simplemente es el bagging, pero permitiendo que haya la covarianza, porque es algo que vamos a ver que nos va a aparecer frecuentemente en los datos. Y la idea es entonces cómo podemos reducir la varianza del ensamblaje teniendo en cuenta que puede haber correlación entre cualquier parejita de árboles. Entonces, por eso siempre es bueno decir que el bagging, es un caso particular del Random Forest simplemente cuando ρ vale 0. Miren que cuando ρ vale 0, este es 0, todo esto se nos va, y aquí me queda 1 menos 0, me queda 1, ¿cierto? Por el 1 que está aquí, y 1 sobre m por sigma 2. Entonces me queda esa varianza del bagging que teníamos aquí. O mírenlo aquí más fácil, si no hay correlación entre las predicciones, todo esto se va para 0 y me queda el primer término que teníamos anteriormente y simplemente ya me queda tender m infinito. ¿De acuerdo? Entonces la idea es esa. Que aquí se lo decía, vea, la reducción de varianza por medio de la reducción de ρ sin incrementar mucho la varianza, ¿cierto? Porque miren que tenemos los dos términos, tenemos la varianza por aquí y tenemos la correlación por acá, ¿de acuerdo? Entonces ese método lo solucionamos por el famoso Random Forest. Entonces ya nos podemos brincar directamente a la diapositiva del Random Forest. La idea es esa. Descorrelacionar los árboles, por eso lo pongo en rojo. La descorrelación es precisamente permitir que ese ρ, aquí está, que este ρ tienda a 0. Es esto que tenemos acá. Si descorrelacionamos, o sea, tenemos en cuenta que hay correlación, pero ahí vamos a buscar en el algoritmo Random Forest una manera o una estrategia de intentar romper o eliminar o reducir esa posible correlación entre cualquier par de predictores. ¿Listo? Y al hacer eso, pues ya simplemente estaríamos tendiendo a la varianza del bagging. Y ya en la varianza del bagging, pues ya controlamos por él. Entonces, el caso interesante es este es el que necesitamos nosotros aplicar, pero teniendo en cuenta que hay correlación. Entonces, ¿en qué consiste el método del Random Forest? Simplemente en lo que se llama inyectarle o agregarle un componente aleatorio a la construcción de los árboles. Entonces, por eso viene el nombre random. ¿Listo? Eso es una manera de intentar
introducir lo que se llama un componente aleatorio o un componente estocástico en la construcción de cada arbolito. Recuerden que tenemos M mayúscula árboles, y la idea de inyectarle aleatoriedad es precisamente con el fin de descorrelacionar esto, o sea, hacer que esto tienda hacia cero. Listo. ¿Por qué? Porque miren que en el algoritmo, en el bagging que teníamos anteriormente, vean que nosotros teníamos una base de datos D, y a partir de ahí obtenemos un conjunto de muestras Bootstrap o de bases de datos Bootstrap, pero vienen de la base de datos originales. Y estamos aplicando el mismo procedimiento base, en este caso, por ejemplo, árboles de decisión, sobre esas bases de datos, con los diferentes árboles que yo construya sean correlacionados, o sea, que la correlación de que un árbol esté muy correlacionado con cualquiera de los demás, porque precisamente solamente tengo una base de datos, y las bases de datos que yo obtengo bootstrapeadas, de todas maneras tienen algo de esa base de datos original. Entonces, digamos que se hereda o se trae un poco de correlación entre los datos. Entonces, por lo tanto, va a haber una correlación entre los árboles que yo aprenda y, por lo tanto, de las predicciones que yo tenga. Entonces, esa característica que la va a capturar en la fórmula, ese término ρ, o sea, la correlación entre cualquier parejita de predictores basados en árboles de decisión, la tenemos que hacer que tienda a cero, y la única manera de hacerlo es precisamente intentar que la construcción de cada mucho de la construcción que tenemos de los demás árboles. Listo, entonces experimentó el bagging, dijo, vamos en cada momento en que vamos a comenzar a particionar el árbol, por eso lo pongo aquí, en cada nodo del árbol tenemos que hacer. Recuerden que el split es el algoritmo de construcción de crecimiento de los árboles. Entonces, él hace un scan sobre todo el conjunto de variables que yo tenga, ¿de acuerdo? Y encuentra la variable entre todas las que yo tenga, de cuál es aquella que mejor de crecimiento en la impureza me ofrece. Y sobre eso hago la partición. Listo. En otras palabras, permítame, paro acá de compartir, comparto la diapositiva, el tablerito, borro esto que está acá. Lo que está haciendo es lo siguiente. Recuerden que yo tengo una variable x sub 1, así, hasta una variable x sub p. Y él se para en un nodo que llamábamos el nodo t. Y él va a preguntarse si hago una partición acá, hacia un nodo izquierdo y a un nodo derecho. ¿De acuerdo? Recuerden que nosotros primero definíamos una función de impureza en el nodo. Si es regresión era mean square error o mean absolute error, y si es un problema de clasificación tenemos Gini y tenemos entropía. Listo, entonces ya tenemos una medida de impureza según el problema que tengamos a la mano. Pero miren que él va a hacer un scan, yo siempre acostumbro con ese término, o sea, va a hacer una búsqueda óptima de cuál de esas variables va a salir una variable x sub j, y va a salir un split SJ, que decimos que si es menor se va por acá, y si es mayor, pues tenemos un X sub J mayor o igual que S sub J. Entonces, ojo, él hace un scan sobre la variable y también sobre su óptimo, de manera que ofrece el mayor decrecimiento en donde, en la impureza, en ese nodo T, y de esa manera se justifica hacer la partición. Ese proceso vuelve y se repite en este nodo, vuelve y se repite en este, vuelve y se repite en este, y así sucesivamente. Y recuerden que él va creciendo hacia abajo hasta que se cumpla un criterio de que haya un mínimo número de observaciones en el nodo terminal. Listo. Y ahí ya hace lo que llama el stop, el para ahí. El asunto es que en cada nodo, en cada bolita, en cada punto de estos, él se pregunta por el mismo algoritmo. Busque cuál es la variable que me ofrece mayor decrecimiento en la impureza, y obviamente cuál es el valor de esa variable. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la construcción de, en este caso, esto fue un árbol.
pero nosotros en la vida real vamos a tener es un conjunto de ¿cuántos árboles? M árboles, porque nuestro algoritmo es la combinación de muchos árboles. Yo tengo un F, en este caso el predicho, aquí en X, y esto no es otra cosa que 1 sobre el número de elementos del ensamble, esto en M igual 1 hasta M mayúscula, y estos son cada uno de esos elementos FMX. O sea, cada uno de estos señores es un árbol. Listo. Y lo que hacía el bagging era ese, de la base de datos original de tamaño N, vaya y saque una base de datos bootstrapeada con el mismo número de datos, y llamémosle 1, con esa valla y construye un árbol fgorro 1, utilizando precisamente la estrellita aquí, utilizando esa base de datos. Listo. Y cojo una base de datos 2, bootstrapeada, vaya y construya un árbol de decisión, y así sucesivamente. Eso hágalo m veces. ¿Por qué m veces? Porque tenemos m elementos acá. Listo. Y esto bootstrapeado, perdón, aquí me equivoqué, permítanme. Esto es aquí n, estrella, m mayúscula. Listo. Y aquí tengo el m, pero con estrellita, porque cada uno de esos fue construido con todas estas muestras bootstrap que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, como les mencionaba, la base de datos original es esta, pero a partir de ahí se obtuvieron un conjunto de bases de datos nuevas, que es lo que llamamos bases de datos bootstrapeadas. Eso de todas maneras implica que haya cierto grado de correlación entre cualquier parejita de bases de datos. Listo, son diferentes, pero hay un grado de la misma base de datos. Por lo tanto, a la hora de construir cada uno de estos árboles también va a haber algo de correlación. O sea, eso ya imprime que cuando tengamos las predicciones F1 estrella evaluado en X, el F2 estrella evaluado en X, miren que cada una de esas son las predicciones, F estrella M en X, pues entonces, dado que hay correlación entre estas bases de datos, pues es normal esperar que haya correlación entre los árboles o entre las predicciones obtenidas a través de diferentes árboles. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer precisamente? ¿Qué es lo que hace el Random Forest? Es inyectarle lo que se llama aleatoriedad acá, en esta fase. Entonces, el bootstrap sigue igual. Eso va a ser igual que el bagging. Aquí vamos a hacer una aprendizaje utilizando árboles de decisión, pero le vamos a inyectar un random. Listo. Una aleatoriedad. Y después ya obtenga las predicciones y promedielas. Esto sigue igual, y ya las predicciones las tengo y las ensamblo. Listo. Entonces el aporte del Random Forest va a estar acá. Cuando construyamos este árbol, construyamos este y construyamos este. Listo. ¿Cómo va a ser esa inyección? Va a ser la siguiente. Recuerden que es lo que vimos ahora. Yo tengo una variable x1 hasta una variable x. Una vez que se para en un nodo y va a buscar la partición, pues miren que aquí está utilizando, lo que hemos visto en la teoría de árboles de decisión, es que utilizamos el total de variables, ¿cierto? Desde x1 hasta x sub p, él va y busca cuál selección preliminar de esas variables. Va a elegir un conjunto de las P, va a sacar una variable donde M es, bueno, ese N no me gusta porque se va a confundir con el M que teníamos antes. Ay, me borré. Esto es x1 hasta x sub p, y de aquí vamos a sacar una variable x sub 1 hasta x, si quieren llámenlo p estrella, en la literatura usualmente se llama m, ¿de acuerdo? Donde ese p estrella va a ser menor que el original. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en el ejemplo de los hongos,
¿cuántas variables teníamos? Teníamos 21 variables, ¿cierto? Pero realmente cuando hacíamos la codificación me quedaban 116. Listo, o sea, mi P realmente es 116. Ahora, de esas 116 voy a sacar un subconjunto de ellas, no a utilizar todas las 116, sino un pedacito de ellas. La pregunta es, ¿cuáles? O sea, hay que preguntarse quiénes van a ser. Esa selección va a ser, esto que está acá va a ser una selección aleatoria. ¿De dónde? Pues de la base de datos original, de esta que tenemos acá. Listo, o sea que si yo tengo, por ejemplo, 116 variables, él va a seleccionar, no sé, póngale una fracción, la mitad, por poner un ejemplo, del total de variables que yo tenga. Pero la pregunta es, ¿cuáles? No me importa, el hecho es que sean una selección aleatoria, eso sí, sin repetición, o sea, no vamos a permitir que haya repetición de variables como hacíamos con el Bootstrap, ¿de acuerdo? Entonces miren que esa pregunta. Entonces ya, cuando voy a hacer el nodo, voy acá en el nodo, no voy a utilizar todo esto, sino que voy a utilizar una muestra, una submuestra, o con la palabra submuestra, porque es un pedazo de ella, de las variables originales, pero menor, ¿cierto? Pero esa submuestra es aleatoria para hacer el scan, o sea que estas variables son las que entran realmente aquí en el algoritmo para preguntarse cuál es la variable X sub J que mayor decrecimiento en la impureza me da. Listo. Una vez que hago esa partición, vuelve y se para aquí y vuelve y hace la misma pregunta. No es sobre el total que yo tenía acá, sino que vuelve otra vez, se hace una selección aleatoria, no necesariamente la misma que yo tenía aquí. Como es aleatoria, pues entonces es probable que sea diferente a la original. Eso sí, un subconjunto este no cambia, este va a ser siempre el mismo, y vaya a hacer el scan y se pregunta si hay decrecimiento de la impureza y divide. Lo mismo acá, vuelve y juega, va y de todo el total de variables, hace una selección de una submuestra de estas variables de tipo aleatorio y hace la partición, y así sucesivamente hasta que se cumpla el criterio del mínimo número de observaciones en algún nodo terminal. ¿De acuerdo? Entonces, y esto lo hicimos para un árbol, llámelo F1 estrellita, ¿cierto? O sea, cogimos los datos bootstrapeados obtenidos a partir de D y cogemos y hacemos la construcción de un árbol. Simplemente que en cada nodo va a ser una selección aleatoria de las variables originales para ir haciendo la partición. Eso después ya no va a ser para F1, ya después va a ser para y haga lo mismo. Después para F3 y haga lo mismo y así hasta... Entonces voy a dejar de compartir aquí y les voy a mostrar el algoritmo resumido, cómo se escribe o cómo usualmente se entiende. Compartamos la diapositiva. Y esto es lo que tenemos acá, mírenlo. Entonces, ¿qué hacemos en el primer paso del algoritmo del Random Forest? Vaya y a partir de la base de datos original, miren el D, obtenga una muestra del mismo tamaño, ¿cierto? Recuerden que el tamaño ese no se cambia, ese es el mismo. Una muestra bootstrapeada, recuerden que cuando hablamos de bootstrap es que a partir de estas muestras que están acá se sacan muestreo con repetición, y tengo entonces una primera muestra bootstrap cuando B vale 1. Una vez que ya tengo esa muestra bootstrap, construyo o crezco un árbol de decisión, que ya sabemos que se llama F estrella B, pero esa construcción la hacemos de la siguiente manera. Miren que eso que está en rojo es muy importante. En cada nodo, vaya y seleccione de manera aleatoria un subconjunto M o P estrella, como quieran llamarlo, menor que el número de características o atributos originales. Recuerden que P es las X. Listo. Y construya el árbol, ¿cierto? O sea, seleccione cuál es la mejor variable, por eso ponemos la mejor variable y mejor split. Listo, pero no entre las P variables originales, sino entre esas M. Y eso lo pregunta, ojo, en cada nodo, y vaya creciendo el árbol hasta que ya cumpla cierto criterio que le permita a usted parar de crecer el árbol. Después vuelva y haga lo mismo, de la base de datos de tamaño N, saque una muestra bootstrapeada
y repita otra vez los pasos. En cada nodo seleccione un subconjunto de características, halle en cada nodo cuál es el mejor split en términos de la variable y el split, y crezca el arbolito hasta que cumpla un criterio. Y eso lo repite muchas veces. ¿Listo? Tantas muestras bootstrap que uno tenga. Y una vez que ya va teniendo he aprendido cada uno de esos árboles de decisión construidos de esa manera aleatoria, ya simplemente me queda hacer la evaluación en los datos, o sea, tengo las predicciones, y por lo tanto ya después me queda, miren que aquí le llamamos así, RF, de Random Forest. Esa es la combinación de las predicciones para un problema de regresión, y para un problema de clasificación simplemente es vaya y busque cuál es la predicción de aquella clase que es más frecuente, ¿cierto? O sea, es la que mayor voto tiene. Entonces, ojo, que si le quitamos esto rojito, es exactamente el boosting, el bagging que teníamos antes, porque el bagging construye, suponiendo que utilizáramos árboles, está utilizando la construcción del árbol, en cada nodo la está haciendo sobre el mismo número de características. ¿Ya? O sea que en la aplicación que estamos haciendo, cada vez que íbamos a un nodo, él hacía el scan entre las 116 variables y seleccionaba aquella variable y aquel valor split correspondiente que le ofrecía el mayor decrecimiento en la impureza y permitía hacer la partición. Después en los nodos dos siguientes hacía el mismo algoritmo, haga el scan sobre las 116 variables, seleccione la variable, seleccione esa de particione el nodo en dos, y así sucesivamente hasta que ya llega a una profundidad máxima, ¿de acuerdo? O sea, hasta un tamaño grande del árbol. Aquí ya la cosa cambió. Simplemente es, haga el mismo algoritmo, pero en cada nodo, ojo con esto, es súper importante, en cada nodo haga una selección aleatoria de las características originales y aplique el algoritmo. Y eso lo repite en cada nodo, ¿de acuerdo? No es que vaya a ser, en cada nodo tiene que hacer esto. Por eso lo ponemos como 3 etapitas aparte, ¿de acuerdo? Estamos. ¿Hay alguna pregunta con el algoritmo de inyectar aleatoriedad? Es precisamente intentar que cada árbol sea lo más descorrecto. ¿Eso qué haría? Esa inyección de aleatoriedad haría que esto tienda hacia cero, o por lo menos sea pequeño, de manera que al ser tan sigma 2 sobre m, y eso ya simplemente me queda hacer que aleatoriedad en algunas observaciones, porque también hay otros algoritmos que hacen lo mismo, pero no sobre las variables, sino sobre las observaciones. Eso es precisamente para intentar descorrelacionar, intentar que los métodos no sean muy sensibles a la base de datos original, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, incluso hay lo que se llama Random Cross Validation. ¿Listo? Entonces es precisamente intentar inyectarle aleatoriedad de alguna manera. Cuando hacemos también redes neuronales, por allá también hay a veces que hay que inyectar aleatoriedad. Entonces es bajo ese mismo principio. Hay muchas maneras de inyectar aleatoriedad, pero digamos que esta es la idea más sencilla, sobre todo para el problema de Random Forest. Entonces, ¿quedó claro el concepto? Miren que este algoritmo que acabamos de escribir es prácticamente el mismo del bagging, simplemente que con este asuntico diferente. Donde el bagging, el random forest se vuelve el bagging, pues simplemente ya no hacemos seleccionar características, o sea, todo esto que estoy sombreando ahí ya no lo necesitamos. De características para hacer el crecimiento AP. Entonces ahí viene la pregunta, profe, ¿cuánto sería ese subconjunto? Entonces me voy a brincar esta parte, esto no lo voy a exponer, estos son resultados matemáticos del Random Forest. Acá, miren,
valor por defecto, y eso es lo que recomiendan, es que el número de características en cada nodo para crecer el árbol es la raíz cuadrada del número de variables, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo tengo 9 variables, la raíz cuadrada de 9 me da 3, entonces utilice de las 9 variables, utilice 3. ¿Cuál es la partición? Después, una vez que llegó al nodo de abajo, haga la misma historia, saque 3 de las 9 de coincidencia, sí, pero la idea es que sean diferentes, sean aleatorias. Y crezca el árbol hasta que garantice que haya al menos una variable, una observación. Ya la recomendación que hacíamos cuando construíamos árboles de decisión, entonces en clasificación ese número mínimo es 1, en problemas de regresión vale 5, y en términos del número de variables para cada nodo es la raíz cuadrada de P, la parte entera, porque recuerden que esta raíz cuadrada de P me puede dar un decimal. Entonces esta función me dice, pues simplemente coja el entero más cercano. Y si fuera problemas de regresión, coja P dividido 3. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea. Entonces si yo tengo, por ejemplo, 25 variables, 25 dividido 3, lo que me dé, entonces ahí esa entera es la que utilizamos. Listo. Entonces, esos dos valorcitos son los que usualmente traen por defecto el paquete, tanto Python como R. Pero en la práctica, eso también depende del problema que uno tenga, o sea, de los datos que uno tenga. Entonces, también se acostumbra a utilizar o a considerar ese parámetro M como un hiperparámetro. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, yo les dejo de compartir acá, vuelvo y comparto el tablero, y lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. Ahí quedó, ahí lo están viendo, sí. Listo, entonces a la final, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Simplemente tengo mi base de datos de original. Recuerden que uno la puede partir en entrenamiento. Vamos a utilizar las muestras fuera de la bolsa. Ahorita hablamos otra vez de eso, pero supongamos que tenemos los datos originales en observaciones. Sobre este, simplemente me queda definir cuántas muestras Bootstrap va usted a obtener. Listo. Entonces, simplemente me falta decir B igual 1 hasta B mayúscula. Listo. Entonces, este B es un hiperparámetro. Los paquetes usualmente tienen algunos valores por defecto, 50, 100, 150, pero vamos a ver que ese lo vamos a hallar por validación cruzada. Y recuerden que una vez que tenemos estas bases de datos bootstrapeadas, tenemos que hacer un entrenamiento con esos datos, ¿cierto? Y ese entrenamiento lo vamos a hacer con árboles de decisión, con árboles, trees. Y los árboles de decisión ya sabemos. Él me pide cuál es el número mínimo de observaciones. Hay unas recomendaciones, pero también si quieren lo podemos dejar como un proceso de búsqueda o tuning sobre ese hiperparámetro. Pero recuerden que en el Random Forest también me va a preguntar por ese valor de M, que es menor que el número de características originales. Entonces, ojo, tanto es puedo utilizar o considerar como unos hiperparámetros. Una pregunta, ¿el número mínimo de observaciones es igual para todos los árboles o uno también le puede pasar como una array de... Se acostumbra que sea igual para todos los árboles. Y también el M, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo digo, tengo un problema de clasificación, entonces digo, a ver, el N mínimo lo voy a asumir que sea 1 para todos los árboles. Y el M va a ser igual a la raíz cuadrada de P, su parte entera. Listo, entonces estos dos parámetros quedan quietecitos para la construcción de cada uno de estos árboles. ¿Ya? Si uno quisiera hacerlo para cada árbol, lo puede hacer, pero se acostumbra a que sea igual el para todos. Listo. Y ya después hacemos el tuning sobre este. Entonces, ojo, estos tres hiperparámetros de acá los vamos a hacer. Entonces necesitamos definir una grilla de posibles B, ¿ya? 50, 100, 150, 200, 500, 1000, ¿listo? Hay diferentes parámetros, 1, 10, y lo mismo el M. M igual 1, o sea,
coja una variable de las P que tiene originales, suponiendo de las 116, usted puede seleccionar una variable aleatoriamente, pero esa no tiene mucho sentido, porque entonces, ¿dónde está el algoritmo de construcción del árbol de decisión? Recuerden que él hace una búsqueda entre un conjunto sobre esa variable. Entonces no se recomienda un M de 1, ¿listo? Pero algunos recomiendan, no sé, diferentes valores, poco siendo P, o sea, que cumpla esta característica de acá. Porque si M es igual a P, el random forest se me vuelve el bagging. Es exactamente equivalente. ¿De acuerdo? De aleatoriedad para romper esa posible correlación entre las predicciones provistas por diferentes parejitas de árboles, y para eso se utiliza una submuestra aleatoria del conjunto de variables originales. Por eso ese menor es importantísimo. ¿De acuerdo? Base, árboles de decisión, pero en la construcción de cada uno de esos árboles, en cada uno de los nodos, se hace es eligiendo aleatoriamente un subconjunto de las características originales. ¿Con qué fin? Con el fin de eliminar o reducir esa posible correlación entre las predicciones que se obtienen a través de los diferentes árboles, porque todas ellas vienen de la base de datos original. ¿Ya? Entonces, de ahí es donde se origina el problema. Como yo estoy utilizando diferentes muestras Bootstrap, a pesar de que son diferentes, de todas maneras, el hecho de que provienen de esta base de datos original, que una base de datos tenga algún grado de correlación con la siguiente y con cualquiera de ellas. Entonces, claro, a la hora de hacer el entrenamiento y hacer las predicciones, pues van a haber correlación entre las variables. Entonces, esas correlaciones me afectan la varianza y por lo tanto el error de predicción de mi método de ensamblaje. Entonces, con el fin de reducir realmente ese o controlar un poco esa correlación, se le inyecta esa parte de random, de aleatoriedad, y simplemente fue en esta parte. O sea, el random es aquí. El resto es exactamente el mismo, los mismos pasos del back. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Voy a dejar de compartir aquí. Comparto esta. Ojo con estos parámetros. Listo. Incluso en los codificaciones de P y de regresión N mínimo 5 y M P dividido 3. Listo. E internamente el algoritmo va a selecciona. Pero si ustedes quieren considerarlo como un hiperparámetro, lo pueden hacer. Definen una grilla de posibles valores de M, él va construyendo árboles M es el número mismo, el número B en el... Entonces, esos son como los tres hiperparámetros que uno va a pasar en Random Forest. Entonces, miren que aquí se los digo. Como bagging está basado en Bootstrap, por la B mayúscula que tenemos acá, ¿cierto? Por esta B. Entonces, recuerden que hay unas muestras en cada una de esas muestras Bootstrap que quedaron por fuera de la bolsa o de la muestra, o sea, no fueron seleccionadas. Y esas las pone el error de predicción. Listo, sin necesidad de utilizar la validación cruzada. Entonces, cuando vamos a Python o a R, él le da esa opción. Usted quiere que calcule el error de predicción o generalización por el método out of back, o sea, utilizando aquellas muestras que no fueron seleccionadas, pero utilice entonces validación cruzada. Ustedes tienen cualquiera de esas dos alternativas. Y el error de estimación de out of back es prácticamente la misma idea, la que habíamos dicho la vez pasada. Recuerden, tenemos unas observaciones y que no fueron tenidas en cuenta, o sea, no fueron seleccionadas de manera aleatoria en cada una de las muestras Bootstrap.
bootstrap, se trae sus Y para ser utilizados en la fase de predicción. Miren que aquí yo ya entrené con los bootstrap, o sea, con lo que sí cayó en la bolsa. Estas X sub y es la predicción, o sea, son las X de aquellas observaciones que quedaron por fuera de la bolsa, por lo tanto las utilizo para predecir, comparo con la Y de esas observaciones que no cayeron en la bolsa. La comparación la hago con una función de pérdida apropiada según sea un problema de regresión o clasificación. Hago la suma de eso. Miren que la suma es precisamente para cada mayúscula. O sea, tengo B predicciones. Estas son las que caen. Estas, recuerden, son las que realmente caen en el ¿cómo se llama? En la construcción de la predicción. Y ya simplemente promedie sobre el número de observaciones que cayeron en esa, o sea, el número de predicciones que hay acá. Listo, o sea, miren, el NB son aquellos individuos u observaciones que no cayeron en la muestra. ¿De acuerdo? De hecho, permítanme, yo paro aquí un momentico, les comparto acá el R, para que recordemos un poco lo que vimos la sesión pasada. De pronto ahí quedamos... un archivo reciente, eso se llamaba Bootstrap Example. Listo, les voy a compartir este. El R, ¿dónde está? Acá. También está hecho en Python cuando les comparto ahorita el código. Entonces vuelve y juega. Aquí removemos todo. Se fue todo lo que teníamos. Aquí definimos una semilla pues, para que todos tengan el mismo resultado. Tenemos una base de datos que lo llamo D. Y lo defino como una secuencia de valores que empieza desde la observación 1 hasta la observación 10. Listo, o sea que si ejecuto este y ejecuto este, miren allá abajo. Esto es el conjunto de observaciones. O sea, I cuando I vale 1, cuando I vale 2, hasta cuando I vale 10. Y obviamente, pues esa I va a tener sus X y sus Y. Este 2 va a tener sus X y sus Y. Este igual I3 va a tener sus X y sus Y y así sucesivamente hasta la 10ª observación. Listo. O sea que la longitud de eso es 10. Ahora vamos a coger M muestras Bootstrap. Listo. Entonces, aquí puse 5, pues como lo más, una cosita pequeña. Obviamente, recordemos que en la vida real ese va a ser un parámetro para nosotros sintonizar, por llamarlo así, y son usualmente valores grandes para precisamente garantizar que haya un error, una disminución en el error de generalización sin caer en problemas de sobreajuste. Ejecuto acá, el M ya lo tengo, genero una base de datos D mayúscula, ahí en cada fila voy a ir guardando cada una de las muestras Bootstrap de tamaño 10 y N, que es el número de columnas, pues simplemente es de 1 hasta 10. Ejecuto, aquí corro y miren que cuando ejecuto ese código vea que hago un muestreo aleatorio sobre esa base de datos original de tamaño N, o sea, estoy seleccionando 10 observaciones de 10 datos, pero permita que haya reemplazamiento con el fin de que las bases de datos sean diferentes. Y después, si quieren, observémosla a ver qué me da. Mírenlo aquí. Entonces, recuerden, esta es la primera muestra Bootstrap. ¿Quiénes fueron seleccionados? La observación 1, la 3, vean que la 2 no quedó seleccionada, esa queda por fuera de la bolsa, la 4 tampoco, la 5 fue seleccionada repetidamente, o sea, se repitió 2 veces, la 6 se repitió también 2 veces, la 8 se repitió 1 vez, la 9 2 y la 10 1. Entonces vean quiénes no fueron seleccionados, ni la 1, ni la 2, ni la 4, ni la 7. Listo, esas 4 observaciones con sus X y sus Y quedaron fuera de la bolsa. Entonces uno entrenaría con la información, o sea, las X y las Y de todas estas observaciones. Listo. Y una vez que ya entrené el árbol, pues ya simplemente me queda evaluar la predicción sobre las X y las Y, o sea, utilizando las X y las Y de los que no cayeron aquí. ¿De acuerdo? Y así para cada una de esas. Miren que esta segunda muestra Bootstrap es diferente a la anterior. Y así, la tercera es diferente a las 2 anteriores y así, o sea, cualquier par de filas son diferentes entre ellas. Y esta matriz R simplemente me va a contar el número de veces que una muestra fue seleccionada. Simplemente vaya y cuente de esa base de datos D que yo tengo acá, cada una de esas observaciones,
bien sea la 1, la 2 o la 3, si fue seleccionada o no. Si no fue seleccionada, pues va a aparecer un 0, y si fue seleccionada me va a decir cuántas veces se repitió o cuántas veces quedó seleccionada. Entonces miren que va a correr otra vez a D y a R. De la D son las bases de datos. Miren acá, la primera observación fue seleccionada una vez. La segunda observación, como aquí no figura, pues obviamente aparece un 0. La tercera observación fue seleccionada una vez, entonces aparece una vez. La 4 no está aquí, entonces 0 veces. La 5, mire que está repetida 2 veces. De la observación 5, repitió 2. La 6, 2 veces, que son estos 2. La 7 no fue seleccionada aquí, vean que no aparece acá, entonces 0. La 8 apenas seleccionó una vez, vale 1. La 9 seleccionó 2 veces, vale 2. Y la 10 una vez. Listo. Entonces miren acá, donde está 0, fueron que esa columna no fue seleccionada, o sea, esa observación no fue seleccionada en cada una de las muestras bootstrap. De todas maneras, si yo las quiero ver, también puedo ir y decirle, vaya y seleccióneme eso. Entonces aquí es las muestras fuera de la bolsa. Entonces simplemente vaya y me cuenta quiénes de estos fueron los que vale 0. Listo. O sea, busque cuáles observaciones, o sea, cuál columna le corresponde un 0 y guárdelo en una base de datos. No lo guardo en una matriz por lo siguiente. Miren que el out of back 1, mírenlo arriba a la derecha. Él no me deja seleccionar, pero por lo menos ahí les muestro con el cursor. Entonces, mire, out of back, recuerden, son muestras fuera de la bolsa, bootstrap, y ni la observación 2, ni la 4 y la 7 fueron seleccionadas. En efecto, miren abajo a la izquierda, ni la 2, ni la 4, ni la 7 fueron seleccionadas porque tuvieron un 0. Para la segunda muestra bootstrap, miren que, vea por ejemplo este caso tan interesante, pues como son tan poquitos datos, es muy normal que aparezcan estas cosas. Vea que la observación 1 se repitió casi todo. Perdón, cada observación se repitió una vez, menos la 8 que no se repitió, o sea, no fue seleccionada, y la 10 fue repetida 2 veces. Entonces vean que de la muestra de las muestras fuera de la bolsa, solamente la observación 8 no fue seleccionada. Listo. Para la muestra 3, ni la 1, ni la 4, ni la 5. Miren acá, ni la 1, ni la 4, ni la 5. Arriba a la derecha. Para la 4, ni la 2, ni la 6, ni la 9. Miren, ni la 1, ni la 6, ni la 7, ni la 8, ni la 10. Listo. Entonces, ojo, con estas entreno cada uno de los árboles, ¿ya? Después, con la información de estas que están arriba a la derecha, evalúo esos árboles, o sea, hago la predicción y comparo por medio de la función de pérdida L con las Y de cada una de esas observaciones, o sea, estoy obteniendo los errores de predicción para cada una de estas. Y promedio, aquí promedio sobre 3 observaciones, aquí sobre 1, aquí sobre 3 y aquí sobre 5. Listo. Y después promedié eso entre 1 hasta 5. Entonces dejo de compartir y eso es lo que nosotros estábamos viendo en la fórmula allá de la diapositiva. Entonces todas esas I que están acá son las que cayeron fuera de la muestra. Utilizo las X de ellos para evaluar en los árboles que construyo para cada una de las muestras bootstrap B, comparo con las Y de cada una de esas observaciones fuera de la muestra por medio de la función de pérdida L, sumo para todos los árboles que construyo y divido sobre el total de observaciones que cayeron fuera de la muestra y después promedio sobre el total de datos. ¿Listo? Entonces, esa es una alternativa muy utilizada para calcular el error de predicción diferente a la estrategia de cross-validation que ya hemos visto en el curso. Adicionalmente, perdón, esta no. Adicionalmente, hay un valor agregado, pero primero hay una crítica a los métodos de ensamblaje, sobre todo al bagging y al random forest, bueno, y también al boosting. Y es que muchos de estos algoritmos, incluidos también otros, como por ejemplo las redes neuronales, son algoritmos que les llaman caja negra, lo que llaman los black box. ¿Por qué caja negra? Porque uno le mete los datos y él obtiene un resultado, y buenos resultados, pero uno no sabe qué es lo que está pasando allá adentro. Permítanme, les comparto acá
no sé si ustedes les han hecho en cursos este tipo de gráficos. Usted tiene unas X, que es lo que llaman los famosos inputs o las famosas entradas. Esas entradas, pues valga la redundancia, entran en esta caja. Ese es el algoritmo, redes neuronales, Bagging, Random Forest, bla, 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 y me da de resultado una Y. Y esa Y es lo que se llama la salida o el famoso output. Y esa, en nuestro lenguaje o nuestro objetivo de los algoritmos de Machine Learning, pues es la predicción que nosotros tenemos. La pregunta es que mucha gente se pregunta aquí, y bueno, ¿y qué pasó allá adentro? O sea, usted acaba de aplicar un algoritmo que me ofreció buenas predicciones en términos de la variable objetivo a partir de incluirle o de meterle esas variables X, pero yo no sé qué pasó allá. Entonces mucha gente dice, eso es un black box, caja negra. Usted no sabe realmente qué hizo. Hizo las cosas bien, pero usted no sabe cómo. Y mucha gente, sobre todo en la estadística y en otras áreas de la ciencia, les preocupa o se preguntan eso. Realmente ellos quieren saber qué pasó allá adentro. ¿De acuerdo? Entonces no quieren que la caja sea negra, quieren que la caja sea blanca. Listo, en términos de que uno sí sepa todos los mecanismos de relación que hubo en ese algoritmo allá adentro. ¿De acuerdo? Y esa es la crítica que mucha gente, como no de enemiga, pero gente que no le gusta mucho estos métodos de Machine Learning, ese es de donde se pegan muchos de ellos. Algunos dicen, vea, es que primero están sobreparametrizados. Ejemplo, las redes neuronales. Pero para eso ya sabemos que hay métodos de regularización. ¿Listo? Entonces esa crítica, digamos que ya está resuelta. Pero mucha gente se va por otro lado un poco más de interpretación en términos de yo quiero saber qué es lo que pasa allá. Entonces la gente cuando dice que eso es caja negra es porque realmente se está preguntando por algún tipo de interpretación a lo que está sucediendo dentro de esos algoritmos. ¿Listo? Entonces, los Bagging, Random Forest, redes neuronales, árboles de decisión, intentan darle por lo menos alguna respuesta, no para volver la caja de negra a blanca, pero sí por lo menos algunos llaman, vea, eso va a ser por lo menos una caja gris. Ni tan negra como usted me está diciendo, pero tan blanca, pues porque es que el algoritmo tampoco puede hacer tantos milagros. Pues ya hizo, pues entre comillas, un muy buen trabajo acá haciendo buenas predicciones, pero también un algoritmo que cumpla todo en términos de predicción, en términos de interpretación, en términos de robustez y de, bueno, de muchas otras cosas que la gente pide, pues no hay pues como un algoritmo perfecto. Eso depende mucho de los datos, del usuario, hasta de la buena suerte y también de las buenas prácticas que cada uno tenga. Listo, entonces, con el fin como de responder un poco a esa gran crítica de mucha gente en términos de interpretación, en Bagging, en Random Forest y en Boosting, se busca responder a eso por medio de lo que se llama la importancia relativa de variables, o sea, de las variables X que usted le incluyó allá como variables de entrada a la caja, no me las interprete porque la interpretación es bastante complicada, sobre todo interpretación desde el punto de vista estadístico, por ejemplo, cuando uno plantea una Y en función de un alfa más un beta por X, miren que eso es un modelo lineal, uno puede interpretar este coeficiente beta y puede interpretar este coeficiente alfa. Listo, eso tiene una interpretación muy interesante y muy sencilla, pero recuerden que nosotros estamos en modelos mucho más generales y generalmente modelos no lineales y no paramétricos, o sea, esta función yo no la conozco. Entonces, intentar ver cómo cambia la variable de respuesta ante cambios en las X no es tan obvio. Listo, eso no lo va a responder ni el Bagging, ni el Random Forest, ni el Boosting, pero por lo menos sí le va a decir de esos inputs que usted le incluyó, cuáles fueron los que mayor importancia o mayor relevancia tuvieron para obtener buenas predicciones. En otras palabras, de todas esas variables o esas características P, cuáles fueron aquellas que mayor relevancia o mayor importancia o mayor aporte ofrecieron para obtener esas predicciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se llama en la literatura del Machine Learning las famosas medidas de importancia de variables.
que llaman variable importance, o sea, que no se conformen solamente con aplicar un algoritmo que les dé buenas predicciones de la variable y, que es lo que estoy diciendo ahí, sino que adicionalmente me permita a mí tener medidas para poder mirar de las variables X que yo le doy como variables de entrada al algoritmo, cuáles fueron más importantes. Entonces hay dos métodos o dos medidas. Una, la que se llama el MDI, que se llama Mean Decrease Impurity. Miren que cuando hablamos de impurity, ahí vamos a necesitar una medida de impureza. Usualmente, en problemas de regresión se utiliza el error cuadrático medio y en problemas de clasificación se utiliza el Gini, aunque también se podría utilizar el entropía sin ningún problema. Y lo que se busca es calcular el decrecimiento en la impureza promedio. Entonces vamos a hacer esa construcción para cada una de las variables. O sea, para la variable X1 vamos a tener una medida de crecimiento de la impureza promedio. Para la variable X2 otra medida de impureza y así para cada una. Y después ordene de la que mayor decrecimiento dio, la que segunda mayor decrecimiento ofrece, la tercera y así hasta la última. Y ya uno dice cuáles fueron las más importantes, desde la mayor hasta la menor, listo. Y hay otra que se llama el Mean Decrease Accuracy, listo. Este está basado en un concepto que se llaman permutaciones que a continuación vamos a definir. Entonces, para el primer caso, la medida es la siguiente. Entonces, miren que la función se llama así, IMP de impureza, de impurity, esta que está acá. Lo vamos a calcular para cada variable X sub J. O sea, eso no va a ser para una variable, sino para cada una de las variables. O sea, en el problema de los hongos que tenemos 116 variables, vamos a tener 116 funciones de impureza, que se definen de la siguiente manera. Miremos siempre de adentro hacia afuera de la fórmula. Miren que aquí está el delta de I. Eso es lo que se llama el decrecimiento de la impureza. Recuerden que ya lo definimos, ¿cierto? Yo me paro en el nodo T y para cada una de esas variables yo puedo obtener cuál fue el decrecimiento de la impureza correspondiente a cada una de esas variables y correspondiente a cada uno de esos valores split de esa variable. ¿Listo? O sea, este término que está acá, en cada nodito yo lo conozco en el árbol. Bien sea si utilizo árboles de decisión para Bagging, obviamente árboles de decisión para el Random Forest. Y también lo puedo tener para el Boosting si utilizo también árboles de decisión, porque vea que él necesita los nodos. Y asociado al nodo tengo el decrecimiento de la impureza. Pero eso para una variable que mire que aquí me está diciendo, ¿cuál fue la variable que usted utilizó? Ah, la variable J, entonces la variable J. Lo mismo, y esto se lo va a preguntar para cada una. Para la variable 1, la variable 2, la variable 3 y así sucesivamente. Y él va a promediar, entonces en cada nodo, mire que esta pregunta se la hace en cada nodo. En el nodo 1, en el nodo 2, en el nodo 3, hacia hasta el nodo T mayúscula. ¿Listo? Y va a calcular el decrecimiento de la impureza en cada uno de esos nodos, siempre y cuando en cada nodo se haya elegido la variable J y después promedie. Profe, me he perdido, eso no lo entendí y totalmente de acuerdo, eso no es tan fácil de entenderlo al principio. Vamos que yo tengo el árbol. Ahora, ¿qué va a hacer? En cada uno de estos nodos, él se va a preguntar por el decrecimiento. Permítanme, yo borro mejor, esto no me gustó. Él se va a preguntar por cuál fue el decrecimiento en la impureza en ese nodo. Listo. Y aquí simplemente es la variable split correspondiente a ese nodo. Multiplico por la probabilidad de caer en el nodo T. Pero él tiene que preguntarse con una variable indicadora que vale 1 si la variable split, que se nota así, en el nodo T fue la variable J, que es la que yo me quiero preguntar. Y promedio todo eso para T igual 1 hasta T sub M, B. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está haciendo? En
grafiquito. Este es el nodo T y ahí él va y se pregunta si la variable X sub J, entonces vaya y calcule ese decrecimiento en la impureza. Multiplique por la probabilidad de haber caído en ese nodo T. ¿Ya? Y esta pregunta que se está haciendo acá simplemente es que se está preguntando si la variable X sub J fue la que se seleccionó en ese nodo para permitir una partición. Y haga esa misma pregunta en todos los nodos. Entonces mire que él simplemente está buscando en el árbol donde se utilizó. Pues aquí fue la variable XL, que es diferente a la J, pues obviamente esta información no la va a tener en cuenta. Si por acá utilizó la variable X sub J, la va a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, esa pregunta se la va a hacer en cada nodo. Si la variable J fue utilizada en el decrecimiento de en la partición, o sea, hubo decrecimiento. Por eso él se pregunta por esta información que está acá. Y ya después promedio para B igual 1 hasta B mayúscula, ¿cierto? Eso lo hago para cada árbol. O sea que él está cogiendo varios árboles y se pregunta por allá si la variable X sub J fue seleccionada, calculando todo esto que está acá para cada árbol y después promedie para todos los árboles. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se llama esa decrecimiento. Miren que este de aquí es el decrecimiento y simplemente lo promedio. Este lo comparto y acá está. ¿Ya? Entonces mire que este es el promedio. Ah, bueno, me faltó el 1 sobre M allá, el 1 sobre B. Entonces miren que este es el min, este que está acá, es esto, la suma de estos, y el decrecimiento en la impureza es todo esto que está acá. Pero preguntándose en cada nodo T si la variable X sub J fue la que permitió hacer un decrecimiento en la impureza. Listo. Usualmente, como les digo, se utiliza el Gini. Cuando se utiliza el Gini se le conoce como Gini Importance o el Mean Decrease Gini, pero también se puede utilizar el entropía. Usualmente se utiliza el Gini. Y ya esto me permite, para cada variable, pues ya sigo. Si el decrecimiento en la impureza de la variable X sub J es mayor que el de otra variable, significa que esa variable es más importante o más relevante para la predicción, ¿de acuerdo? Después de las aplicaciones vamos a tener esto. Y lo mismo va a pasar acá en esta otra medida. Usualmente esta la utilizan también mucho, que se llama el Mean Decrease Accuracy. Es un poquito más complicado, no va a utilizar ninguna cosa de impureza. Mire que va a utilizar funciones de pérdida entre la variable Y versus las predicciones de cada uno de los árboles, utilizando pues las muestras bootstrapeadas. La pregunta va a ser la siguiente: ¿qué va a utilizar permutaciones de la variable X sub J? Miren que aquí lo estoy diciendo. Se va a buscar, se va a decir que X sub J es importante para predecir a Y si rompiendo o quebrando la relación que puede haber entre el error de predicción y la variable. ¿De acuerdo? En otras palabras, por eso se utiliza la palabra permutar. Voy a cambiarle las X a esa sola variable. Y si aún así el resultado sigue obteniendo error menor, que sin permutarlo significa que esa variable es muy importante. Me explico. Miren que lo que está acá, esta primera parte, la de abajo, la función de pérdida que me compara las Y versus las predicciones. Listo, y aquí están las X de esa observación. Supongamos las 116 variables del hongo I, del hongo 2, del hongo 3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Pero ojo, todo eso con los datos fuera de la muestra. O sea, ahorita cuando vimos el R, sería aquí todas esas predicciones. Y la parte de arriba, que es la que está en rojo, va a ser lo mismo, simplemente que con una pequeña modificación, que la variable X sub J de ese vector X, de esa observación Y, lo voy a permutar. Cuando digo permutar, es que los valores van a ser cambiados de manera aleatoria. Es como si las X se las pusiera en otro punto. En otras palabras, permítame, se los cambio acá. Aquí está el tablerito. Elimino acá. Ahí se va a ver. Listo, entonces, ¿qué tengo?
tengo una observación I que no pertenece a la muestra bootstrap, ¿de acuerdo? No pertenece, este está fuera, out of back. ¿Por qué utilizo eso? Porque realmente yo voy a evaluar el árbol en esas X para esa observación. O sea que las X de este señor van a entrar aquí para hacer la predicción y comparo versus las Y de este señor, utilizando la función de pérdida. Eso lo sabemos ya, ¿de acuerdo? Pero con una pequeña modificación, que esa observación I va a tener una variable X1, va a tener una variable X2, tiene su variable XP, ¿cierto? Pero para ese individuo. Y listo. Entonces voy a coger, por ejemplo, la variable X sub J, solamente esa variable, y la voy a permutar. Le voy a cambiar los datos. ¿De acuerdo? Y si ante ese cambio, aún así, la predicción sigue siendo buena, significa esa variable es súper importante. No importa si usted le cambia los datos, esa variable es importante. Entonces, la notación para eso es, vaya al vector X sub Y, pero permute, esa es la definición matemática, así con el símbolo pi, la variable J, y evalúe en el arbolito que usted acaba de construir con los datos bootstrapeados y compare con Y sub I y después con la función de pérdida. Entonces usted está comparando lo permutado versus lo no permutado. Este sería el original, el Y estrella X sub I sin permutar. Entonces, permutando versus no permutar. Y si la diferencia entre estos dos sigue siendo muy parecida, eso significa que esa variable X sub J es muy importante. Entonces ya la fórmula del resto, paro acá de compartir, nos vamos a las diapositivas y ahí la fórmula va a resumir todo eso. Miren qué es lo que está haciendo acá. Bueno, obviamente min, ese es el promedio. Pero ese promedio ¿de qué? De puras comparaciones, del primer término de eso que está dentro de los corchetes, que es que el promedio de las pérdidas entre las predicciones, pero permutando la j-ésima variable, y en la otra son el promedio de las pérdidas sin permutar. Entonces, lo rojito versus lo no rojito. Y si en promedio esas dos cosas son muy similares, significa que las diferencias en esos promedios antes y después son muy pequeñas. Y por lo tanto, entonces, eso significa que las cosas están bien hechas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Por eso acá se dice eso, vea. X es importante si alterándole o permutándole la variable X, obviamente me rompe la relación con Y, y si aún así el error de predicción lo hace bien, significa que esa variable es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces ese decrecimiento en la precisión lo va a calcular para cada una de las variables. ¿Cuál de los dos? Hay gente que utiliza los dos y reporta los resultados. Obviamente no vamos a reportar los datos o los resultados de estas fórmulas, sino que lo vamos a reportar en términos de gráficos, donde entre más grande el decrecimiento, pues significa que mayor importancia tiene la variable, utilizando bien sea esta fórmula o la que teníamos anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo podemos hacer tanto para Bagging, tanto para Random Forest y tanto para más adelante cuando veamos el famoso boosting. Bueno, yo creo que si quieren dejemos la clase ahí para que la clase del miércoles ya empecemos con el otro algoritmo boosting, o si quieren empezamos con la aplicación de Bagging y de Random Forest para que no se vuelva tan técnicas las clases. Si quieren vemos las aplicaciones y después nos vamos para el boosting, como para cambiar un poquitico. Y ya empezamos la otra semana con el boosting, que este es un poquitico más complejo, pero vamos a ver que es bastante poderoso. Entonces yo les voy a compartir, ahorita que terminemos la clase, les voy a compartir las aplicaciones tanto en R como en Python, con la base de datos de los hongos, con la base de datos de los suburbios en la ciudad de Boston, para tener aplicaciones de esto en clasificación, en regresión. Y ya ustedes me dicen en cuál les gusta más de los dos. En R
hay un paquete que se llama Random Forest, así, ojo con la F mayúscula. Ese paquete nos permite a nosotros, obviamente, aplicar esta metodología y también calcular las funciones de importancia. O sea, ese comando dentro de este paquete nos va a permitir otro lado, si fuéramos a utilizar lo tengo más arriba, tengo que actualizarlo más abajo, en el del boosting, también lo podemos utilizar igual, simplemente diciendo que M sea igual a P. Y si vamos a hacer con bagging, pues también en Python, miren que hay un paquete, el paquete scikit-learn, hay un módulo que se llama el módulo ensamblaje, y ahí están todos esos, tanto el bagging como el random forest y también el boosting. ¿De acuerdo? Si ya fueran diferentes paquetes, sobre todo en R, ya cada uno tiene un nombre. Hay uno que se llama el IPRED para problemas del bagging. Si fuera Random Forest, entonces se llama igual Random Forest. Y si fuera Boosting, se llama Boost. Y hay otro que se llama Boosting y así, bueno, hay otros nombres. Pero entonces lo bueno del Python es eso, que hay un solo módulo que contiene un montón de algoritmos de ensamblaje para todos los métodos que estamos viendo en el curso. Listo, muchachos, no sé si hay alguna pregunta, si todo quedó claro, si hay alguna observación, algo que no quedó bien explicado para que me digan, si no, entonces ya dejemos la clase ahí y nos vemos el miércoles.